Querido hermano y amigo que nos ven esta tarde, les enviamos un cordial saludo y queremos invitarle a que en esta oportunidad consideremos la palabra de Dios en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9, que dice de esta manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, en este pasaje podemos considerar, ¿verdad?, muchas características, muchos títulos que le da el apóstol, ¿verdad?, a aquel que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, aquel que vivía anteriormente en oscuridad, dice este pasaje, y ahora ha sido trasladado al reino de la luz, al reino de Dios, y le da una serie de títulos y de características, que lo vamos a usar, este pasaje nada más como introducción de algunos títulos que tiene la vida de aquel que conoce de Dios. ¿Por qué? Hace algunos días consideramos con los jóvenes un personaje bíblico con la intención de mostrar cómo es posible mantener una vida en Dios, cómo es posible mantener sin obstáculos el andar cristiano, aunque no podamos en estos momentos asistir al templo, a la iglesia. Y era una inquietud de algunos acerca de cómo podemos mantener nuestra vida encendida a pesar de que no estamos asistiendo a la iglesia. Y buscábamos, ¿verdad?, cómo desarrollar este asunto, cómo platicarlo con ellos. Y llegamos a que Daniel era la persona más calificada que podía enseñarnos, que tenía todas las credenciales que los jóvenes estaban buscando, por el hecho de ser joven, por el hecho de tener a sus amigos también que buscaban a Dios, por el hecho de tener la presencia y el conocimiento de Dios en su vida, y el que el templo pues no estaba en ese momento disponible porque había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces decidimos platicar un poco acerca de su vida, y vimos que parte del éxito de la vida de Daniel en su búsqueda de Dios fue el conocimiento que él tenía de su identidad con Dios. Y queremos retomarlo un poco porque como que quedó un poquito ambiguo el término. ¿Qué significa esa identidad con Dios? Nada más lo mencionamos. Yo quiero que también, ojalá tengan la oportunidad los jóvenes de escuchar nuevamente este video. No crean que vamos a hablar exactamente de lo mismo, sino es tratar de definir un poco qué tratábamos de decir con esa identidad en Dios, que fue lo que guardó la vida de Daniel. Por eso Daniel decide no contaminarse en aquel lugar, porque él tenía perfectamente claro quién era en Dios. Pero yo creo que hacía falta que consideramos un poquito más a detalle este asunto. Y podemos preguntarnos acerca de qué es la identidad. La identidad es aquellas características que una persona tiene y el conocimiento que tiene de sí misma, ¿sí?, que le permiten entenderse, conocerse y saber por qué es diferente de los demás. Y Daniel tenía esa identidad y ese concepto, ese conocimiento de sí mismo, de quién era, ¿sí?, y su relación con los demás, que le permitió entender cómo guardar su vida en aquel lugar alejado, en aquel lugar donde la gente realmente pues no buscaba a Dios. Era una tierra llena de muchas costumbres, de muchos pensamientos, de muchas ideologías contrarias a lo que había vivido Daniel. Y creemos que es importante que los jóvenes y todos nosotros entendamos que tenemos una identidad en Dios, que nos permite, una vez que lo logramos comprender, que logramos asentarlo en nuestra mente, ver el valor que tiene aquel que ha conocido a Dios, ¿sí?, y que le permite en ese entendimiento guardar su vida. Fíjense que cuando uno es joven, ¿sí?, llega muchas veces a enfrentarse a esta situación, ¿verdad? Estamos en un mundo adverso, en un mundo con muchas cosas que realmente no le agradan a Dios, como en la vida de Daniel, que estaba en aquella ciudad. Y es necesario saber quiénes somos, ¿sí?, para guardar nuestra vida en Él, para decidir y tomar la decisión como lo hizo Daniel, ¿verdad? Que él dice que él propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que había alrededor, empezando por la comida. Y si a Daniel no le preocupó la comida, que es de donde depende, ¿sí?, el sustento de la vida, menos le iban a preocupar otras cosas. Entonces la Biblia nos deja muy en claro que Daniel, en ese entendimiento de quién era, pudo guardar su vida en Dios. Y es necesario que nosotros entendamos también al día de hoy qué identidad tenemos en Dios. Los jóvenes
siempre, y usted lo recordará si es joven o ya pasó por ese momento, ese transitar en la vida, cuando tuvimos que preguntarnos en algún momento quién éramos, qué hacíamos en esta tierra y hacia dónde íbamos. En algún momento tuvimos que habernos hecho esas preguntas, porque cuando uno es niño, a veces esas cuestiones no son importantes o no las consideramos por la misma situación que somos muy pequeños. Pero conforme vamos madurando y conforme vamos creciendo, estas preguntas empiezan a aparecer en nuestra vida. Y cuando no tenemos una dirección clara o no tenemos las respuestas en Dios, simplemente el contestar estas preguntas se vuelve algo muy, muy, muy complicado. Porque en los términos del mundo, en los términos seculares, el qué somos realmente no hay una respuesta clara a qué somos. La ciencia podría decirnos que somos solamente una partícula de polvo, hay una inmensidad del espacio flotando. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta sería prácticamente que somos producto de la casualidad y de eventos aleatorios y de coincidencias muy afortunadas, dice la ciencia. Y hacia dónde vamos, también la respuesta no es del todo satisfactoria, porque la única respuesta que es hacia dónde vamos es hacia la tumba, hacia la muerte, y no hay un más allá, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas preguntas, sin tener presente a Dios en todas ellas, las respuestas pueden ser muy tristes y desoladoras. Pero cuando nosotros estamos en Dios, cada una de estas preguntas tiene un significado. La vida tiene un valor. La vida viene a tener un propósito, y entonces la perspectiva cambia completamente de punto de vista. Ahora la vida en Dios, cuando una vez que venimos al conocimiento de Él, la vida tiene absolutamente un valor, que es vivir para Dios. Tiene un propósito de que Dios nos ha dado algo que tenemos que cumplir y hacer en esta tierra, que es buscarle y seguirle. Y tiene un significado, ¿sí? Hay una razón para vivir, y esa vida, ese significado está en Dios. De esta manera, podemos darnos cuenta que cuando venimos al conocimiento de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Es decir, a formar parte de la familia de Dios y a tener a Dios como un Padre que se encarga de estar al pendiente y al cuidado de nosotros. Pudiéramos sustentar cada una de estas características que vamos a decir con un pasaje de la Escritura, y podemos darnos cuenta que son muchos títulos, aparte de los que leímos en la primera carta del apóstol Pedro. Siguen estos más, y aún así no vamos a terminar porque son muchos, pero vamos a mencionar solo algunos. Somos también herederos de Dios, dice la Escritura, en Romanos 8:17. Somos herederos y también somos hijos de Dios, es decir, que hay una herencia, hay algo que está guardado para nosotros, que será entregado a nuestra vida en determinado momento, y nos dice la Escritura que somos coherederos también con Cristo, es decir, parte de la herencia también que Cristo tiene, nos la ha cedido y nos la ha concedido también a nosotros. La Escritura dice que somos embajadores de Cristo, alguien que representa, ¿verdad?, el gobierno de otra persona. Estamos en esta tierra para para dar a conocer de la bondad y del amor de Dios. Somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. Somos también criaturas que han nacido de nuevo. Gente que tuvo en algún momento una vida pasada, pero se nos concedió un nuevo inicio, se nos concedió un nuevo principio, y ahora ese principio está en Dios, con una esperanza y con una visión de la vida completamente diferente, llena de esperanza, llena de aliento, llena de cosas maravillosas y de promesas que Dios nos da. Somos un ciudadano del cielo, dice la Escritura en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces, también somos ciudadanos de los cielos, ¿sí? Tenemos también el título de ser hijos de la luz, 1 Tesalonicenses 5:5, ¿sí? Somos hijos del día, de la luz. No somos de la oscuridad, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. De ahí nos sacó el Señor, y ahora también tenemos este título. Uno más también, que es el ser soldado de Cristo, ¿sí? Gálatas 3:26-27. Nos enseña que somos también soldados de Cristo. Una serie de títulos, una serie de nombres, de cualidades que nos permiten ahora entender esa identidad que tenemos en Dios. Somos todo esto, más aparte de las que leíamos en primera de Pedro, ¿verdad? Un pueblo santo, una nación adquirida por Dios. Y cuando tenemos en mente ya todo esto, podemos darnos cuenta por qué Daniel propuso en su corazón
guardarse y no contaminarse para mantener todas estas cualidades, todas estas características, toda esta identidad que tenemos en Dios, que es realmente maravillosa y que realmente vale la pena conservarlas, vale la pena guardarlas, vale la pena luchar por ellas y no tener y ser capaces de vencer los obstáculos que nos presenta la vida y esta situación. Somos libres, somos gente que ha sido perdonada, que ha sido transformada, y esa identidad en Dios nos permite guardarnos en santidad, nos permite guardar nuestra vida en Él. Y ahora entendemos por qué Daniel, ¿sí?, tuvo a bien y tuvo el entendimiento para guardar su vida de todas aquellas cosas que sabía que podían ensuciar y podían quitarle todas estas características y todos estos títulos que tenía en Dios, y buscar y continuar, ¿sí?, aún en medio de esta situación en la que él no podía asistir al templo, no podía ir a buscar a Dios, pero él sabía que todas estas cualidades estaban presentes a él y que él podía buscar a Dios en todo momento, ¿sí?, dándole respuesta a estas preguntas fundamentales, teniendo su vida un propósito, teniendo su vida un valor incalculable y un significado que era vivir para Dios aún en medio de todas aquellas circunstancias. Deseamos que los muchachos, y que usted también, que si en alguna ocasión se hizo esta pregunta, ¿cuál es la identidad que tenemos en Dios? Bueno, todas estas características hacen que tengamos esa identidad en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Y dar respuesta a todas estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Y le pone a la vida lo que le hacía falta cuando no conocíamos a Dios: un valor, un propósito y un significado. Si alguien que está viendo este video no ha tenido ese encuentro con Dios que haga que su vida sea diferente, lo invitamos a que en esta oportunidad él pueda entregar su vida a Dios y ser partícipe de todos estos beneficios, ¿sí?, que tenemos cuando conocemos a Dios. Su vida tendrá un propósito, un valor, un significado, que lo hemos platicado muy rápidamente, requeriría más tiempo, pero nosotros podemos darnos cuenta que si sacamos a Dios de todas estas preguntas, lo único que le espera a la humanidad es la frialdad de la tumba, la soledad y una vida sin ningún sentido, siendo llevados a cualquier lado, ¿sí?, por el azar y por la coincidencia. Pero cuando estamos en Dios, todas estas preguntas se vuelven relevantes y tienen una respuesta que ahora da esperanza, que ahora nos da una razón para vivir. Así que le invitamos a que los que ya conocemos a Dios tengamos muy en cuenta esto, para que sigamos guardando nuestra vida en esa identidad que tenemos con Él, y a los que tal vez no le conocen, invitarle a que también conozca de Dios, para que ahora su vida venga a tener todos estos beneficios. Deseamos que Dios le bendiga y le enviamos un cordial saludo, deseándole la paz de Dios y que se mantenga saludable. Que Dios le bendiga.